En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Hola oyentes y bienvenidos, estamos con ustedes una vez más. Regresamos aquí al programa en que Jorge Schneiderman y un servidor les acompañamos a través de diferentes ciudades y diferentes historias para conocer su posible pasado judío. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Sefarad. En fin, henos aquí para seguir hablando sobre estas historias que hacen justamente a la peripecia diaspórica del pueblo judío. Bueno, historias que nos llevan al otro lado del charco, desde acá, desde la península ibérica, desde lo que fue o lo que se consideraba Sefarad. Y es que nos vamos precisamente a tu tierra, Jorge, nos vamos a Uruguay para conocer las migraciones judías allí en Montevideo y en los alrededores de ese pequeño pero gran país. Exactamente, es un país que históricamente fue una especie como de refugio, ¿no? Un país de puertas y corazón abiertos a la llegada de distintas corrientes migratorias procedentes de distintas partes del mundo, fundamentalmente del viejo continente, en momentos en que se producían conflictos, había guerras, hambrunas, persecuciones, y en fin, la multiculturalidad es algo característico de la narrativa identitaria uruguaya, ¿no? Aquí convivimos desde siempre españoles, italianos, judíos, en fin, eslavos, gentes, como dijera Joan Manuel Serrat, gentes de 100.000 raleas, ¿no? Gente de toda procedencia y que aprendimos a convivir en paz, a establecer una armoniosa convivencia desde los mismísimos inicios de la vida de este país. Ahora bien, hoy nos vamos a detener en la migración judía al Uruguay, que se consumó fundamentalmente a través de diversas corrientes que respondieron tanto a las condiciones de apertura del país como también a los, podríamos decir, convulsos procesos históricos que se estaban produciendo en Europa, ¿verdad? Y bueno, cada una de estas oleadas aportó, por supuesto, matices culturales, lingüísticos y sociales diferentes que fueron enriqueciendo, por supuesto, el acervo cultural de nuestro país, de la República Oriental del Uruguay. Vale la pena contextualizar que a comienzos del siglo XX se estaba produciendo una serie de cambios. Habíamos pasado de un Uruguay, el Uruguay del caudillismo, a un Uruguay diferente a través de las transformaciones que propuso José Valle y Ordóñez, un referente del histórico Partido Colorado, que a su vez promovió distintos cambios que le imprimieron un sesgo diferente a lo que era tanto el ordenamiento legal como el sistema productivo. Leyes de gran apertura, en primer lugar, favoreciendo las condiciones laborales, flexibilidad, dándole oportunidades a todas las personas que tuviesen la voluntad de llegar para poder desarrollar su vida aquí en Uruguay, leyes que contemplaban, por ejemplo, el divorcio a solo pedido de la mujer, y una fundamentalmente que fue la secularización del país, separando lo que era la Iglesia del Estado. Eso convirtió al Uruguay en una especie de oasis en la región, donde el libre pensamiento predominó por sobre todas las cosas. Ahora bien, a fines del siglo XIX hasta 1910 se produce una oleada inmigratoria de judíos sefaradín procedentes fundamentalmente de Turquía, Grecia, Egipto, los Balcanes, ¿no?
trayendo consigo todo un acervo cultural maravilloso y por supuesto que su inserción se vio facilitada precisamente por ser ladino parlante, podríamos decir, el judeo español, el español antiguo. Eso les permitió insertarse rápidamente social y laboralmente aquí en el Uruguay. Se afincaron fundamentalmente en la zona de la Ciudad Vieja, próximo al puerto, estableciendo negocios dentro del rubro de la ropa. Muchos eran vendedores ambulantes. Y es en ese lugar, en ese barrio, que se fue instalando no solo la comunidad, sino también otras instituciones vinculadas justamente a la comunidad sefaradí, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, cuya sede aún se encuentra emplazada justamente en la Ciudad Vieja, en un magnífico edificio situado en la calle de Buenos Aires, 234, si mal no recuerdo, y que fue construido en 1956 a imagen y semejanza de lo que es la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Y como dato anecdótico, vale señalar que, bueno, que las maderas con que se construyeron las instalaciones, bancos, ornamentos, se importó justamente de Turquía para darle ese clima referido justamente al lugar de procedencia de quienes fundaron esta institución. Luego, Alejandro, podemos pasar a hablar un poco de lo que fue la gran ola ashkenazí entre 1900 y 1930, ¿no? Y es la corriente más numerosa y determinante en la configuración del perfil comunitario uruguayo, sin lugar a dudas, ¿no? Y estos inmigrantes llegaron fundamentalmente desde Europa del Este, Rusia, Polonia, Lituania, Rumania, Hungría, ¿no? Huyendo, claro está, de la pobreza y de las persecuciones violentas, sumamente violentas, que por supuesto se desarrollaron en esos lugares a modo de pogromos y bueno, eso fue, digamos, la llegada de esos judíos, de esas oleadas migratorias, respondió básicamente a la inestabilidad socioeconómica y también al antisemitismo rampante que estaba preludiando en Europa lo que luego sería, bueno, la gran debacle de la Shoah, ¿no? Y trajeron consigo el Yiddish, el Yiddish, que es un dialecto que tiene justamente, se maneja con el abecedario hebreo, pero tiene una impronta alemana, originado este dialecto allá por el medioevo, y es la lengua cotidiana, fue la lengua cotidiana, y bueno, las organizaciones fundantes de aquellos tiempos, tanto a nivel obrero como social o como educativas, tenían una enorme impronta, ¿no? Ashkenazí, por supuesto, el Yiddish era una lengua sumamente impuesta dentro de lo que era el contexto judío, ¿no? Y se concentraron básicamente los ashkenazim en barrios como Villa Muñoz y Goes, donde transformaron el paisaje comercial y social sin lugar a dudas, ¿no? Después podríamos detenernos, Alejandro, en lo que fue una tercera oleada, ¿no? Refugiados más que nada de Europa Central entre el 33 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto que con el ascenso del nazismo en Alemania y el encaramamiento de Hitler en el poder, bueno, la posterior anexión de Austria, el Anschluss, bueno, todo eso determinó que un flujo enorme de judíos centroeuropeos llegaran a estas latitudes, muchos, como ya hemos hablado en otros programas, llegando a la Argentina, y muchos también aquí constituyendo, digamos, contingentes realmente numerosos y dando lugar también a la formación de otras instituciones. No nos olvidemos que la primera Keilah, la primera comunidad
fue la Ashkenazí, fundada ya por 1916, luego vendría la Sefaradí, luego la húngara y en tercer término la nueva congregación israelita ya por, digamos, promediando la década del 30, constituida justamente en gran parte por judíos que provenían de la zona de Alemania y Austria, ¿no? Eso sería en principio la tercera oleada y luego, por supuesto, los sobrevivientes de la posguerra, que arribarían entre 1945 hasta 1950, quizás un poquito más, tras la finalización de la Segunda Guerra, encontraron aquí en Uruguay ese cobijo, ese lugar para el reposo del guerrero, podríamos decir, luego de haber transitado por situaciones sumamente acerbas en aquel contexto donde la Shoah le imprimió esa, digamos, ese punto de horror a la historia de Europa y del pueblo judío en particular, Alejandro. Bueno, pues les animamos además y les invitamos a escuchar, ya que Jorge menciona precisamente esa Keilah de Uruguay que en 2016 cumplió 100 años y tenemos un archivo sonoro. Quizá le suene la voz de uno de los interlocutores. El otro que conduce es Jordi Torregrosa, que estaba a los mandos precisamente de este control de sonido. Le mandamos un abrazo desde aquí. Y es un programa dedicado a esos 100 años, como decía, de la primera comunidad judía en Uruguay. Aprovechamos, si te parece, Jorge, para hacer una pausa musical con esos temas que nos hablabas, esas canciones en yidis, en judeo-español o ladino, para que se tomen un té, un café o un breve descanso y regresamos ahora con esa tercera oleada. Pues así, con estas notas musicales, volvemos ahora a retomar esa última oleada, Jorge, de migrantes al Uruguay. Bueno, con la llegada justamente de la última oleada migratoria, como que ahí se cerró todo ese proceso inmigratorio y podemos decir que en aquellos tiempos, promediando el pasado siglo, había alrededor de 40, algunos dicen hasta 50.000 judíos, desarrollando una vida realmente plena. La cultura judía se manifestaba a través de la construcción de escuelas, centros culturales, centros de difusión cultural, periódicos, audiciones radiales e incluso televisivas. Mira, te voy a contar a modo de anécdota, ¿no? Yo nací y me crié justamente en el barrio Goes, y recuerdo que al mediodía tenía que ir hacia la escuela, eran más o menos unas 10 cuadras. Uh-huh. Mi escuela, la escuela pública, estaba enclavada en el corazón mismo de Villa Muñoz, ¿no? Digamos, el epicentro de lo que hoy por hoy se le suele llamar el barrio judío. Y bueno, era una hora que coincidía justamente con el inicio de una audición que se llamaba Voz de Sion en el Uruguay, que conducía el gran José Jerozolimsky. Y a veces, bueno, me acompañaba, qué sé yo, mi abuela o mi madre o algún hermano. Y en el camino, durante las 10 cuadras, te puedo decir que mi familia, que todos muy afectos a escuchar esa audición, a lo largo de 10 cuadras, por lo menos cada 2, 3 ventanas se sentía justamente la música judía o, digamos, los editoriales de Jerozolimsky. Por lo tanto, uno sentía como que esa atmósfera incluso a uno lo acompañaba caminando por las calles del viejo y querido barrio Goes, ¿no? Había una vida comunitaria muy interesante, muy intensa, como te decía, muchos movimientos juveniles,
judíos sionistas, tanto en el centro, en la ciudad vieja también había, pero fundamentalmente en el centro y en el barrio Goes. Luego el barrio Pocitos fue convirtiéndose en ese epicentro de la vida judía. De hecho, hoy por hoy el edificio central fue desplazado de la calle Canelones, aquí en el centro de la ciudad, hacia el barrio de Punta Carretas, que es un lugar que, digamos, congrega a toda la comunidad ashkenazí en este momento. Sin lugar a dudas, hoy por hoy sigue teniendo una intensa actividad la comunidad israelita sefaradí a través del Centro Cultural Maimónides. El templo se abre usualmente para las festividades. También la nueva congregación israelita, por supuesto, desarrolla en sus instalaciones muchos eventos culturales con su propuesta realmente interesante. Y, en fin, hoy por hoy ya no somos 45, 50.000, se dice que no superamos los 15.000, pero de todas maneras la comunidad judía mantiene una presencia muy activa y participativa en la vida cultural, en la vida intelectual, en la vida política. Han sido muchos los aportes a la cultura nacional. Te puedo mencionar pintores como José Gurvich o Soma Beitler, en fin, grandes personalidades de la cultura, en el ámbito de la música, el periodismo, la literatura, y por supuesto me gustaría hacer mención al gran Egon Friedler, que partió no hace mucho y que fue una egregia figura dentro de lo que fue la crítica musical, teatral. En fin, es muchísimo lo que podríamos decir acerca de la comunidad judía en el Uruguay, pero seguramente en algún otro momento nos detengamos para desarrollar alguna de esas historias mínimas que, como siempre decimos, hacen parte de lo que es la gran historia del pueblo judío y su peripecia diaspórica, Alejandro. Estoy seguro de ello. Recordamos esa comunidad judía, aunque menguada, resiliente, como son las historias que les acercamos desde este programa, con ese cariño hacia Agrón. Cerramos este episodio dedicado a Uruguay y les esperamos de nuevo en Sefarad. Volveremos con aires renovados aquí a la península ibérica en España, acercándonos otra vez a Córdoba, pero en este caso a Lucena, a la llamada Perla de Sefarad. Muchas gracias, Jorge, y gracias, por supuesto, a ustedes por seguirnos aquí en este programa. Gracias a vos y, por supuesto, a la amable audiencia de Radio Sefarad. Será hasta muy pronto.